termina un nuevo fin de semana y por ello termina una nueva jornada en la Liga Hypermotion, en este caso ya la 11ª, y estas son mis 5 claves. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy hay que analizar en profundidad, como cada lunes, esas 5 claves que son para mí lo más destacado, lo mejor y lo peor de esta jornada 11 en segunda división, y empezamos por uno de los platos fuertes, porque el Ceuta está sorprendiendo y mucho, porque ya van 8 jornadas consecutivas invicto, de ellas son 6 consecutivas de manera seguida en las que no ha encajado, 6 porterías a cero seguidas. Es una auténtica locura lo que está haciendo el equipo de José Juan Romero, recién ascendido, recordemos. Está en playoff, suma 18 de los últimos 24 puntos y ha cambiado totalmente su cara, porque empezó con 3 derrotas consecutivas, es decir, de estos 11 partidos de liga, empezó con 3 derrotas. Es decir, empezó último, empezó colista, y a partir de ahí ha sido un auténtico cohete. Lleva, como digo, 8 partidos seguidos después de eso sumando, y además es que ya no es solo eso, sino la seguridad que transmite a través, sobre todo, de ese rombo que empieza en portería, empieza con un portero como Guille Vallejo, que está respondiendo a las expectativas, incluso superándolas. En este último partido contra la Cultu hizo sobre todo una parada tremenda bajo palos que pudo cambiar la historia de ese encuentro y habría roto evidentemente esa dinámica tan positiva de porterías a cero. Y además es que ese portero, Guille Vallejo, se une a 2 centrales que están siendo en las últimas semanas Diego y Carlos Hernández. Diego González, el ex del Huesca, y Carlos, ya veterano central, que ha jugado en diferentes equipos de la categoría como el Oviedo y que ha vuelto después de estar en primera ref logrando ese ascenso con el Ceuta. Y además, pues por delante, pues Junts, que es un futbolista que está siendo una garantía a nivel defensivo, a nivel físico, y que está elevando el nivel de un equipo que está siendo muy compacto, que no está encajando, como digo, y que sobre todo ante la Cultu en este último fin de semana, a mí me gustó mucho también a nivel ofensivo, desde esa banda izquierda, desde la que generó prácticamente todo, con las diagonales, con las arrancadas, las conducciones, el uno contra uno que tiene Conrad de la Fuente, que para mí es un jugador de mucho nivel en segunda división, pero que tras su irregularidad, tras sus experiencias en diferentes contextos fuera de nuestro país, fuera de la liga, en este caso segunda división, fuera de la liga Hypermotion, pues ha dado un paso atrás, podríamos decir, después de haber estado a punto de ascender con el Eibar hace poco más de un año. Pero claro, la verdad es que el Ceuta se ha aprovechado de una oportunidad tremenda, porque es un jugador que, si acaba encontrando su mejor versión, es absolutamente diferencial. Y es que sus arrancadas, como decía, su uno contra uno, hizo mucho daño a ese costado derecho de la defensa de la Cultu, fue imparable. Y además es que cuando se marchó entró Cone, que es otro jugador que no para de encarar, de, pues sobre todo, liberar marcas de compañeros, porque atrae una barbaridad y es un jugador también de mucho talento a nivel técnico, a nivel individual, a nivel de regate, de desborde, y que pues eso volvió loco a una defensa que sufrió mucho por esa banda izquierda, el visitante, por esa banda izquierda del Ceuta, por esa banda derecha suya, la defensiva. Además de esto, pues evidentemente hay que dar la segunda clave, que para mí tiene que ser la del momento del Córdoba, porque esto se explica a través del momento de un futbolista especialmente, que es el de Adrián Fuentes, que lleva 4 goles, que ha llegado después de una temporada fabulosa en el Tarazona en primera ref, y que a sus 29 años pues está teniendo una primera experiencia con continuidad por fin en el fútbol profesional, después de haber brillado, como digo, de hacer alrededor de 20 goles, que es una cifra impresionante el año pasado. Pues ahora está empezando a hacer los suyos. Además es que es un delantero en el Córdoba que está haciendo mucho daño, que está además sustituyendo, que está adelantando a Sergio Guardiola, que fue el que empezó como titular, y a partir de ahí pues es que está empezando ahora a ganar protagonismo a las órdenes de Ania. Y además que es un jugador que, si lo ves, pues puedes pensar que es un delantero de área, pero nada más lejos de la realidad, porque es un delantero muy espigado, muy alto, fuerte físicamente, pero que además de ser un buen rematador, está demostrando que con espacios hace mucho daño, que tiene una fuerte zancada, que sabe usar muy bien su cuerpo,
y que a nivel de profundidad sobre todo está sumando mucho para este Córdoba que hizo mucho daño al Albacete y que además esto se explica también a través de esos errores defensivos que tuvo el equipo de Alberto, sobre todo, especialmente centrado esto en los dos centrales, porque desde luego que Javi Moreno no está bien, pero sobre todo es más destacable, podríamos decir, el caso de John García, porque es un central que había sido dominante en la categoría y que viene haciendo una temporada bastante por debajo de lo esperado. Un jugador que tiene que recuperar el Albacete porque tendría que sumar mucho, tiene nivel, tiene todavía opciones para sumar, como digo, y es que cuando no están Vallejo o Pepe Sánchez, pues el Alba, especialmente a través, obviamente, de la figura de su entrenador, pues lo nota una barbaridad y está siendo un auténtico desastre cada vez que falla uno de los dos centrales o los dos, como en esta última semana ante el Córdoba. Además es que esto está siendo muy habitual, es que no es que sea de un día o de dos, sino que está siendo muy habitual y apenas llevamos 11 jornadas porque Vallejo no está encontrando la regularidad física y sí que es verdad que está encontrando sus partidos, que cuando juega realmente está rindiendo muy bien, pero que no están acabando consiguiendo de pues tener 4, 5, 6 partidos consecutivos, sino que a los 2 o 3 está teniendo que parar y por ello pues esto lo está sufriendo mucho el Albacete y además esta semana todavía más sin la presencia de Ricky Rodríguez. Está siendo toda una revelación el delantero, una sorpresa, como también lo fue una sorpresa los últimos 30-40 minutos del Málaga, porque es cierto que el Andorra no hizo un gran partido, pero es que el Málaga con 10 pasó de ir ganando 1-0 a ya no solo mantener la ventaja, sino que encima, además, pudo ganar 3-1 en ese tiempo ante el Andorra, como digo, con uno menos en inferioridad tras la expulsión de Brasanach y además es que lo hizo a través de un partido que fue ya realmente bueno desde el inicio de la Rubia, su capitán general, su futbolista más diferencial, que ya había evidentemente sonado para equipos de primera en verano y que tras ello no había empezado tan bien el curso, pero que en este partido se reencontró y además lo hizo con un gran nivel, tanto con balón como sin él, tanto en acciones de uno contra uno, de su regate, de su capacidad para partir de la banda derecha, para jugar entre líneas, para moverse en ese tipo de situaciones, porque tiene mucho talento para ello, pero aparte también es que es un jugador que trabaja por el equipo, que se sacrifica, que recupera mucho también en campo rival, de hecho el 1-0 es exactamente eso, recupera él mismo en campo rival, muy alto, muy cerca en esa presión, muy cerca de la portería del rival, del Andorra, y a partir de ahí, pues hace esa jugada él solo, en solitario individual, para hacer el 1-0, pero es que ya no solo eso, sino que dejó otras tantas recuperaciones, hasta un total de 9, para un jugador muy completo, que debe ser la diferencial para el equipo de Pellicer, y que además de él, pues en la segunda parte, a partir también de esa expulsión, los cambios del técnico del Málaga, pues cambiaron y desajustaron de nuevo, continuaron desajustando al Andorra, que no estuvo nada bien, y que con Jauregui y Lobete, pues sentenció un partido que mereció ganar, pero que además todavía lo mereció más con 10 futbolistas. La cuarta clave no puede ser otra que la de las 5 jornadas consecutivas del Depor sin ganar, porque es un equipo que comenzó con 6 jornadas consecutivas sumando, no había perdido tras esa jornada 6, era uno de los pocos que quedaba invicto y a partir de ahí todo lo contrario, ha pasado de no conocer la derrota en los 6 primeros partidos a no conocer la victoria en los 5 siguientes, en estos 5 últimos, y además esto se ejemplifica, creo, de maravilla tras ese último choque ante el Valladolid, en el que estando tantos minutos con uno más, no fue capaz de empatar hasta prácticamente el último suspiro en el 98 con ese penalti que transformó Jeremai, uno de los futbolistas más importantes de la categoría, que es verdad que el Depor no le está ayudando demasiado y que, pues bueno, se está notando porque en las últimas semanas, en los últimos duelos, pues estamos viendo un Depor que no está consiguiendo ser tan fiable bajo palos, que no está siendo tan fiable ya no por su portero, sino en general en el equipo a nivel colectivo. Está siendo un equipo que no está consiguiendo porterías a cero tras haber empezado con un 50% de ellas, es decir, con uno de cada 2 partidos sin encajar, y eso evidentemente se nota en un equipo como el de Hidalgo, que ya que es un entrenador en el que sus anteriores experiencias precisamente habían destacado por eso. En este sentido no está encajando una barbaridad, pero sí que está encajando bastante más que en los primeros partidos, y eso
pues se está notando y además es que futbolísticamente en el juego, a nivel ofensivo, al equipo le está costando más y esto se está viendo en futbolistas también en lo individual porque no están consiguiendo las sensaciones, el juego del principio de temporada, de esos primeros partidos, de ese poco más de primer mes de competición. El equipo está yendo a menos, esto es evidente y se está viendo también en la clasificación porque no está sumando igual y porque, como digo, tras este último partido ante el Valladolid, pues todavía queda más claro. Es cierto que los últimos partidos han coincidido con rivales de entidad como el Racing, como el Valladolid, como el Almería, pero no es menos cierto que el Depor ha bajado el nivel y que en esta categoría siempre hablamos de que el calendario da bastante igual, porque da igual que te enfrentes al primero que al último, que puedes salir perdiendo o ganando cuando menos te lo esperas. Y la quinta clave para mí es la del debut de Rubén Seyes al frente del Real Zaragoza, porque es cierto que no cambiaron los resultados, que el equipo sigue último, que sigue colista, que volvió a perder y ya van 7 partidos perdidos en 11 jornadas. Es una auténtica locura, un disparate absolutamente inviable mantenerse con esos números, evidentemente, y que la salvación además, pues es que está casi al doble de puntos de los que tiene el equipo aragonés. Está en 6 el Zaragoza, está en 11 la salvación. Es una auténtica barbaridad y necesita urgentemente ganar para cambiar la situación y también lo emocional. Pero es cierto también que esos primeros 50-55 minutos son realmente positivos. Son insuficientes, está claro, porque perdió. Pero creo que son positivos. Creo que hubo brotes verdes tanto con balón como sin él. El equipo de Seyes fue un equipo mucho más enérgico, con mucha más energía para ir hacia adelante, mucho más agresivo, mucho más intenso. Un equipo que defendió hacia adelante, que llevó la presión muy arriba por momentos hasta la portería de Yáñez y que precisamente si no fuera por el portero del Sporting probablemente habría cambiado todo al descanso porque esos primeros, como digo, 45 minutos fueron muy positivos y el Zaragoza mereció irse por delante, pero no lo consiguió, no tuvo el acierto que sí que tuvo Juan Otero para firmar una victoria que ya es la tercera seguida y además en 3 partidos, es decir, lleva pleno el conjunto asturiano desde la llegada de Borja Jiménez, además sustituyendo a un Asier Garitano que también empezó con 3 victorias en 3 partidos iniciales y que después de ello pues perdió 5 seguidos y por ello acabó cesado para la llegada del técnico ex del Leganés. Hablamos de un Zaragoza que para mí fue mucho más coherente en los saltos a presión, mucho más agresivo como decía, que robó mucho más, que con ello supo robar alto, recuperar cerca en la frontal, cerca del área del rival y que con ello se supo asentar, se pudo asentar en campo rival con balón a través de relaciones muy cercanas, distancias muy cortas entre futbolistas para crear superioridades, sobre todo en esa banda derecha con Aguirre, Gaviria y Francho. Un Francho que jugó por dentro, jugó en el medio campo, pero que tiró continuamente rupturas, cortes diagonales, cortes de un jugador que en esos ritmos es realmente diferencial y que hicieron mucho daño al Sporting y que sufrió mucho por esa zona del campo, pero que no lo supo aprovechar el Zaragoza. Además de eso, también Soberón jugando de espaldas, dejándolas de cara. Un jugador que se movió bien, que tuvo ese gol anulado que podría haber cambiado la historia, pero que en definitiva no lo consiguió y ya en la segunda parte el Sporting creció, renunció absolutamente con todo al ataque, con cero, prácticamente cero futbolistas, prácticamente no había nadie por delante de la pelota tras la expulsión de Dubasín y además pues con ello, pues el Sporting, es verdad que como digo, no tuvo opciones prácticamente ni de salir de su campo, ya no de generar, ya no de llegar al área del rival, sino que prácticamente de salir de su campo porque renunció a todas esas posibilidades, pero con ello, pues defendió por acumulación con esos 10 futbolistas por detrás del balón y supo aguantar, resistir con una muy buena defensa de área y con un Yáñez que prácticamente no tuvo trabajo en la segunda mitad porque al Zaragoza le costó y acabó pues desesperado, centrando prácticamente como único recurso y al que pues fue perdiendo calidad conforme los minutos pasaban, tanto por cansancio como por la entrada de futbolistas desde el banquillo, porque Guti, que había sido titular en este caso, pero es que Guti no estuvo nada bien, además el Zaragoza tuvo muchas opciones a balón parado, muchos corners, pero prácticamente nunca hizo ni un pequeño amago para hacer daño, prácticamente nunca fue una opción. Guti, que era el que los sacó, realmente no estuvo nada bien, tampoco Pausans entrando desde el banquillo, tampoco Saidú cuando acabó jugando en la banda izquierda a pierna cambiada,
que no supo, no pudo crear ahí ninguna ventaja, ninguna ayuda al colectivo. Tampoco estuvo bien Dani Gómez, que esa reacción pues se quedó muy corta y que fue muy a menos. El Sporting acabó arañando esa victoria, pero creo que hay brotes verdes y a ellos se debe de agarrar el Zaragoza porque por momentos demostró que puede salir de ahí perfectamente. Así que estas son mis 5 claves de la jornada 11 en la Liga Hypermotion en segunda división. Espero que os hayan gustado. Dejadme por los comentarios las vuestras. Y como siempre, agradezco mucho un buen like para que luego podáis hypear el vídeo, suscribiros y nos vemos en la próxima.